Hubo una campaña que pude haber presentado en Cannes. La idea era buena, el concepto era sólido y el insight era real. No la presenté. No la presenté porque el cliente iba a decir que no. Y yo no quise tener esa conversación. Así de simple y así de estúpido como suena. Me autocensuré antes de que me censuraran. Hoy te voy a contar esa historia y no es porque quiera tu lástima, sino porque ese error tiene un nombre técnico, tiene una causa psicológica y tiene consecuencias que probablemente tú también estés pagando ahora mismo. Llevaba ya varios años en agencias, ya sabía cómo funcionaba el sistema, sabía qué ideas pasan el filtro del cliente y cuáles no, sabía incluso cómo presentar para que te digan que sí. Y eso que debería ser una habilidad se había convertido en una trampa, porque había empezado a filtrar mis propias ideas antes de presentarlas, no al cliente. Yo hacía el trabajo del cobarde antes de que el cobarde apareciera. Había un brief, un cliente de consumo masivo con un problema real de comunicación. Y el insight que encontré era incómodo. Decía algo que el cliente no quería escuchar sobre cómo sus consumidores lo percibían realmente. Era verdad, era poderoso y era un león de canes. Y lo guardé en el cajón. Y entonces presenté otra cosa, más segura, más aprobable y por supuesto, más olvidable. Y el cliente dijo que sí, encantado. La campaña salió, no pasó nada, como era de esperar. Y ese año en Cannes ganó una campaña de otro mercado con un insight casi idéntico al que yo había guardado en el cajón. Lo vi y lo reconocí inmediatamente. Y no pensé, qué gran campaña. Pensé, yo tenía eso. Y esa frase me persiguió durante meses. No por el premio, sino porque supe en ese momento con total claridad que yo había elegido la seguridad sobre la verdad, sobre el riesgo, y que esa elección tenía un costo que nunca aparece en ningún brief. Lo que me pasó tiene un nombre, se llama autocensura preventiva, y no es debilidad de carácter, es un mecanismo de defensa que el cerebro construye después de años de ver ideas morir en juntas. Y el proceso es así, tienes una idea, tu cerebro, antes de articularla, ya la está evaluando con los filtros del sistema. El cliente lo va a aprobar, el director creativo lo va a defender, el equipo legal va a frenarlo. Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es probablemente la idea muere antes de nacer. Y no es porque sea mala, sino porque aprendiste de forma inconsciente que tener ideas que no pasan el filtro es un gasto emocional que no puedes permitirte o que no quieres permitirte. Y lo peor es que ese mecanismo no desaparece cuando sales de la agencia. Te lo llevas contigo. Lo llevas cuando no publicas ese posteo que llevas semanas pensando. Lo llevas cuando suavizas el titular para que no sea demasiado directo. Lo llevas cuando escribes creo que antes de una afirmación que sabes que es verdad. Lo llevas cuando tienes una tesis radical y la conviertes en una opinión moderada para que nadie se moleste. La autocensura preventiva no te protege de nada, solo te garantiza la invisibilidad. El sistema al que tanto le temes ya ni siquiera necesita censurarte. Tú lo haces gratis. Y lo que cambió entonces no fue mi actitud. No me volví más valiente. No aprendí a creer en mí mismo. Eso es lenguaje de los coaches de LinkedIn y no es lo que pasó. Lo que cambié fue el criterio de evaluación de mis ideas. Dejé de preguntarme, ¿esto va a gustarle al cliente? Y entonces empecé a preguntarme, ¿esto es verdad? ¿Esto me gustaría verlo en la calle levantando ampollas? Y esa sola sustitución lo cambió todo, porque cuando el criterio es la verdad, el filtro del sistema deja de tener poder. No puedes aprobar o rechazar la verdad, solo puedes ignorarla. Y las verdades que se ignoran no desaparecen. Se vuelven ideas que ganan en Cannes cuando alguien más se atreve a decirlas. Entonces, desde ese momento empecé a construir un sistema personal. Y no fue para ser más creativo, sino para separar dos cosas que había confundido durante años. Lo que es aprobable y lo que es verdad, que son casi siempre lo opuesto. Y la única que factura a largo plazo es la segunda. Ahora quiero compartirte una lección de mercado concreta, porque esta historia no es solo mía. Es la razón por la que el 90% de los profesionales con talento son invisibles. Y es que el mercado no paga por ideas aprobables, el mercado paga por ideas verdaderas. Y las ideas verdaderas incomodan. Incomodan al cliente, incomodan al jefe, a los colegas, incomodan incluso al algoritmo que prefiere el contenido que confirma en lugar del que desafía. Pero son las únicas que se recuerdan, son las únicas que se comparten, las únicas que construyen una posición en la mente de alguien. Llevo tiempo construyendo algo con base en la ingeniería de la percepción, que es básicamente un sistema para identificar cuál es la verdad incómoda de un mercado, empaquetarla de forma que no se pueda ignorar y entregarla sin pedir permiso. Y todo empezó en ese cajón donde guardé la campaña que pudo haber sido. Y no como trauma, como laboratorio. Te voy a hacer la pregunta que me cambió a mí. No la hagas mentalmente mientras escuchas.
Por favor, hazte un espacio para responderla de verdad. ¿Cuál es la idea que tienes guardada en el cajón? No el posteo que escribiste y no publicaste. No la opinión que suavizaste para que nadie se molestara. La idea. La que sabes que es verdad, la que sabes que es buena. Esa idea que no presentaste porque ya sabías que el sistema iba a decir que no. Esa idea tiene un precio. Y lo estás pagando tú, no el sistema.